Buenas tardes a todos, una vez más, en nuestra quinta cita de este ciclo de conferencias webinar organizada por la Sociedad Española de Economía del Deporte, la SID. Bueno, estamos organizando esto en un ámbito muy peculiar de crisis sanitaria y también de crisis económica, que de alguna forma nos viene acompañando desde hace ya algunos meses. Uno empieza a perder la cuenta de las semanas de confinamiento y del tipo de confinamiento en el que estamos viviendo cada uno de nosotros en estos instantes. Bueno, nos pareció oportuno dedicar una sesión al tema del deporte y el tema de salud. Como decía antes, el tema de la crisis sanitaria, la pandemia, tiene implicaciones desde el punto de vista de la actividad. Esta, a su vez, tiene implicaciones de tipo económico, pero hoy vamos a abordar las que tienen que ver con la salud y el deporte. De alguna forma, seguramente en la memoria reciente tenemos multitud de imágenes de cada uno de nosotros haciendo o representados en las imágenes que aparecían en los medios de comunicación, haciendo algún tipo de ejercicio, de actividad física e incluso de práctica deportiva domiciliaria, con los recursos a mano, en algunos casos con recursos adquiridos de forma específica en estas semanas para poderlo seguir haciendo en condiciones parecidas a las que se hacía sencillamente hace 3 meses. Y este es un fenómeno que ha dado lugar a imaginar que este es un ámbito de estudio interesante. De alguna forma, los invitados de hoy, que paso enseguida a presentar, Dani Medina y Eduardo José Fernández, están trabajando en un proyecto de investigación que precisamente, mediante un procedimiento de encuesta, ha recogido, o está recogiendo todavía, esto nos lo aclararán exactamente ellos, información precisamente de estos hábitos, de estos comportamientos durante esta época de confinamiento, y de alguna manera, con este trasfondo, les propusimos que nos explicaran, además de la investigación, del ámbito en el que están trabajando, también un poco su perspectiva personal y como investigadores, como especialistas en el tema sobre la cuestión. Bien, Daniel Medina es diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física y Lengua Extranjera, además de ser licenciado en Psicopedagogía. Doctorando en la Universidad de Huelva y profesor titular agregado en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU. Eduardo José Fernández, también, con la misma procedencia digamos, de titulación, como diplomado en Magisterio, licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y grado de doctor en la Universidad de Huelva. En la actualidad es profesor del mismo centro y también en ESIDE formación. Ellos trabajan en un centro de investigación, pero yo casi el contexto en el que se desarrolla este proyecto que de alguna forma nos ha hecho pensar en la posibilidad de tenerlos presentes aquí. Voy a dejar que lo expliquen ellos desde el punto de vista, por lo tanto, del contexto en el que están trabajando en esta investigación. Decir también que ellos redactaron un pequeño post en la sección COVID-19 que abrimos en la página web de la sociedad, en donde si alguien quiere más información ahí tiene algún detalle más, y además el enlace a esta encuesta. Ahora nos aclararán si todavía está abierto el plazo para poder responder y el punto en el que está esta investigación. Agradecer de antemano la disponibilidad y el entusiasmo mostrado tanto por Daniel como por Eduardo para estar esta tarde con nosotros. Eduardo nos decía que llegaba justo para poder pasar de la clase que estaba dando a enlazar con la sesión de hoy, de ahí un poco que ahora hayamos hecho todo este tránsito de puesta en marcha del webinar hoy, en el momento en que Eduardo se pudo sentar y aparecer en la cámara. Por tanto, muchas gracias. Estos 2 minutos de impasse sirven también para cambiar un poco de chip y a partir de aquí, tenéis la palabra. Ellos van a organizar la
la sesión así entre los dos y, como hacemos habitualmente, pues pedir que cualquier intervención de los asistentes la canalicemos a través del chat y yo al final de su presentación de resumir un poco las preguntas que puedan llegar, sobre todo las que tengan elementos coincidentes, para trasladárselas y que ellos, uno de los dos o los dos, respondan en la forma que ya viene siendo habitual y hemos adquirido una cierta dinámica en estas sesiones previas de webinar. De nuevo, gracias anticipadas a todos y también, obviamente, a todos los asistentes que ya están conectados con nosotros. Adelante, entonces, tanto Dani como Eduardo, la sesión es vuestra a partir de aquí. Buenas tardes. Primero agradecer esta invitación al webinar. Yo soy Daniel Medina, y mi compañero es Eduardo Fernández Ocorta. Vamos a dividir lo que es la presentación, esta webinar, en dos partes. En la primera parte me voy a encargar yo de escribir, de mostraros lo que es el proyecto en sí, y una segunda parte la va a realizar mi compañero Eduardo, y va a mostrar tanto datos a nivel global, internacional, como datos que ya tenemos nacionales. La primera pregunta que ha salido es: ¿cómo surge este proyecto? Pues, sinceramente, este proyecto nace de una estancia de otro compañero, que es el doctor... es una estancia de investigación en Alemania, del doctor Jesús Fernández Gavira, profesor de la Universidad de Sevilla, quien le propusieron la participación para coordinar a nivel nacional este estudio. Jesús se puso en contacto tanto con Eduardo como conmigo y empezamos a trabajar conjuntamente. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Pues la idea de este proyecto es establecer una red global de socios para llevar a cabo un estudio internacional de encuestas comparativas que tiene como objetivo lo que es el análisis de la pandemia COVID-19, cómo ha afectado a la sociedad, ¿vale? Este sería el objetivo general, para hacer una comparativa entre la práctica de ejercicio físico antes y durante el periodo de la alarma sanitaria, cuestiones relacionadas con la salud actual con respecto al COVID-19, las limitaciones impuestas por cada país o región, el estado emocional o preguntas de carácter sociodemográfico. En este sentido, y atendiendo a la perspectiva local, a lo que es nuestro país, en nuestras fases se cerraron lo que son parques, gimnasios, instalaciones deportivas, y además se prohibió salir a la calle a realizar cualquier tipo de actividad física. Estas medidas han incidido sobre la actividad físico-deportiva, desde prohibir lo que son eventos deportivos a cualquier nivel, ya sea federado, cualquier nivel, las modificaciones en las tendencias de fitness, pasando por ejercicios que se realizan en casa, como se ha comentado anteriormente, relacionados, orientados hacia la salud, o incrementando lo que son las repercusiones psicológicas que ha supuesto esta cuarentena, lo que los expertos están llamando como huella psicológica del confinamiento. Si os preguntara sobre algunas excentricidades o locuras que hemos visto, como comentaba Carles, de personas que hacen actividad física o que han hecho actividad física durante este confinamiento, pues podría salir muchísimas. Por un ejemplo, hemos podido ver en la tele cómo corredores iban del salón a la habitación, de la habitación al pasillo, haciendo horas, corriendo 1 hora o 2 horas, pero vamos, no hace falta irse tan lejos. Cercano a nuestros familiares, yo tengo un compañero que se subía a lo que es la terraza de su casa, que son 30 metros cuadrados, y en torno de 4 veces semanales se hacía 1 hora y media corriendo. Destacar que estas medidas no han sido homogéneas ni para todos los países, ni regiones, ni incluso en lo que son las edades, por lo que los efectos colaterales de los diferentes en el estado físico, en el bienestar físico o mental, se puede ver afectado en cuanto a estas medidas que se han llevado a cabo. ¿Cómo se ha realizado este proyecto? Pues se ha usado un instrumento que se ha diseñado por investigadores y expertos de 16 países de los 5 continentes,
y ha estado coordinado por la Universidad de Potsdam, Alemania, y Lehman College de Nueva York, de Estados Unidos. Se ha utilizado, el primer instrumento que se ha utilizado ha sido la escala PONS, que es un cuestionario para medir lo que es el estado de ánimo y que una de sus aplicaciones es particularmente en los entornos deportivos. Y otro ha sido la escala FESA o ESAS, que es una escala de adición al ejercicio, ¿vale? La muestra final que hemos obtenido ha sido 16.353 participantes de un total de 101 países, y esto ha requerido de una traducción a 19 idiomas distintos. Destacar inglés, alemán, árabe, italiano, griego, español, portugués, turco, chino, francés, finlandés, entre ellos. El diseño de este estudio, pues se va a hacer durante 2 periodos. El primer periodo, que es lo que hemos estado realizando hasta ahora, que es un estudio durante el momento álgido de la crisis mundial del coronavirus, que además a nivel global, a nivel internacional, ya ese estudio se ha finalizado y estamos ahora haciendo el estudio a nivel nacional. Y una segunda parte que comenzaremos a realizar una vez que todo el periodo del coronavirus, cuando volvamos a la normalidad, para ver qué cambio ha surgido. Destacar entre las dificultades que hemos encontrado ha sido la escasa participación, ¿de acuerdo? Debido a la situación extraordinaria, los cuestionarios se han tenido que pasar a través de Internet, a través de redes sociales, a través de foros, y hemos detectado que únicamente un 10% de las personas que se le ha enviado la encuesta han respondido. Como he comentado anteriormente, los datos a nivel global, a nivel internacional, ya se han realizado, y estamos analizando los datos de España, que en este caso será mi compañero Eduardo, que le doy paso, el que va a proceder a comentároslos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, primero, ante todo, a la asociación, ¿vale? A la sociedad, por invitarnos y darnos la oportunidad de darle un poco, digamos, de un marco a lo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, bueno, escuchándonos, y que ojalá, en este caso, podamos servir de ayuda, básicamente, es lo que nosotros pretendemos. Bueno, tal como ha dicho Daniel, esto es un trabajo bastante arduo donde se necesita muchísima coordinación, y la verdad es que seguimos trabajando en él, ¿de acuerdo? Se han recabado muchísimos datos de diferentes índoles, y para ponerlos, por así decirlo, y darle un rigor estadístico, todavía estamos depurando esa misma base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo he pretendido es hacer un pequeño resumen de los resultados principales que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? A modo gráfico, nada de inferencia estadística ni nada por el asomo, sino cosas en las cuales podamos hacernos y dar un poco de pensar a lo que vamos haciendo, lo que estamos construyendo a través del conocimiento que hemos pasado con esta pandemia, y a partir de ahí, en este caso, lo que proponemos es dar soluciones o intentar ver qué soluciones podemos tener si se sucede una situación del mismo calado, ¿de acuerdo? Bueno, si sois tan amables, voy a compartiros una pequeña presentación que hemos realizado para intentar ilustrar toda esta documentación y estos datos de forma lo más visual posible. Sí. Bien. ¿Se ve completo, Dani? Sí. Va. Perfecto. Bueno, lo primero, y nos gustaría destacar que todo esto está dentro de un proyecto de investigación, como ya ha comentado Daniel. Este proyecto para nosotros ha sido muy importante porque la colaboración ha sido bastante, la verdad, agradable con todos los compañeros y compañeras que han formado parte del equipo. Pero bueno, que aquí a nivel español, al fin y al cabo, hemos participado lo que somos 4 personas. Bien, normalmente yo soy el que se encarga de la parte más estadística o metodológica. Por eso, si tenéis después cualquier tipo de duda relacionada con procesos metodológicos o incluso los análisis que vamos a realizarle a lo que sería digamos, la muestra que tenemos hasta ahora, pues me lo podéis ir haciendo sin ningún tipo de duda, ¿vale? Antes de nada, antes de mostrar ningún dato, me gustaría primero, evidentemente, que no pensemos que esto ha sido básicamente el aprovechamiento de una situación sanitaria
que ha sido muy penosa para muchas familias, ¿de acuerdo? Por eso queremos antes de todo que lamentamos esta situación y no queremos ser, por así decirlo, ni sacar un rédito ni un interés de ningún tipo, simplemente ahondar un poco en la investigación sobre cómo podemos mejorar nuestro patrón o lo que nosotros ofertamos a nuestros clientes sobre el ejercicio físico para poder ayudarlos si esto volviese a suceder. Y comprender también cuál es la conducta a través del ejercicio cuando se ha dado esta situación, ¿vale? Que hasta no hace mucho tiempo no se había vuelto a dar, ¿no? Bien, entonces, una vez dicho eso, ¿de acuerdo? Quiero que entendamos un poco cómo es la estructura que hemos seguido, o la estructura para que entendáis un poco, os he hecho esta, bueno, podríamos llamarlo figura, ¿no? Infografía, para que entendamos un poco cómo es lo que hemos, en este caso, trabajado. Lo primero que hemos hecho es analizar, en este caso, lo que es el contexto, los aspectos contextuales, ¿no? Tanto económico, ambiental, educativo, sexual. ¿Para qué? Para ver exactamente esa manifestación pre-COVID, ¿de acuerdo? A ver cómo se manifestaba en el comportamiento de ejercicio físico. Bien. Una vez analizado eso, ese factor contextual, que no cambia, evidentemente, bueno, sí puede cambiar a nivel, en este caso, de renta económica. De hecho, también tenemos diferentes ítems que preguntan, en este caso, si han tenido, en el caso de sufrir un ERTE o incluso directamente perder su trabajo, como podríamos hablar de autónomos, etcétera. Hemos puesto, por así decirlo, todas esas variables contextuales para poder entender o explicar de esa forma cuál es el cambio de comportamiento hacia el ejercicio. ¿De acuerdo? Por eso tenemos dos fases, por así decirlo. Tenemos una durante el COVID, que también analiza el pre-COVID, y después se vendrá una segunda oleada, que todavía evidentemente esa no la tenemos disponible porque no tenemos ningún recabado, ningún dato de este tipo. Y lo que nos hemos centrado es básicamente en el contexto COVID, ¿de acuerdo? Dentro de ese contexto COVID hemos visto cuál es el bienestar psicológico que tienen las personas que son practicantes de actividad física de manera regular y después también un elemento muy importante y es la dependencia hacia ese ejercicio físico. Porque también nos interesaba saber de dónde viene exactamente el que las personas sigan practicando actividad física. Si la están haciendo más, si la están haciendo menos. Bueno, darnos esa serie de respuestas e intentar ver si son elementos psicológicos o en este caso elementos contextuales que vengan determinados por el confinamiento. A grosso modo, ese es el principal elemento que nosotros estamos barajando dentro de las hipótesis que nosotros planteamos, ¿no? Y por lo tanto, el objetivo de investigación. Bien, como ya Daniel ha comentado, ya hay un primer avance de artículo que en este caso lo han escrito los coordinadores del estudio. Y bueno, básicamente os puedo comentar que aunque se encuentra en proceso de revisión, supongo que saldrá dentro de muy poco tiempo, los principales resultados es que todos los países el cambio de comportamiento ha sido muy parecido. Como Daniel ha comentado, somos muchos países. Bueno, pues casualmente el comportamiento de ejercicio no hay diferencia estadísticamente significativa entre los diferentes países, ni incluso en la cantidad de ejercicio. Por lo tanto, tenemos que ver un poco más cuáles son esas variables psicológicas que son las que motivan, independientemente del estado de alarma, las que modifican ese cambio hacia la práctica físico-deportiva. Bien, si analizamos, como ha comentado, una de las debilidades principales que tenemos nosotros en la muestra española ha sido la baja participación. Por eso hemos de recordar, evidentemente, dar las gracias a la sociedad porque enseguida que atendieron a nuestro estudio lo pudimos publicitar, por así decirlo, para que diferentes personas de toda España pudiesen completarla. Aún así, solo hemos conseguido una muestra, y puedo decir solo porque han sido 666 personas, ¿de acuerdo? A la cual habrá que filtrar porque evidentemente todas las respuestas no son válidas, no por ello, sino porque no sean válidas, sino porque hay ítem perdidos, respuestas perdidas y por lo tanto hay que ver ese tipo de casos. Por lo tanto, la muestra quedará un poquito más acortada. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la cantidad de millones de españoles que tenemos en España y vemos Suiza, que es muchísimo más pequeña y, bueno, pues básicamente nos cuadruplican lo que sería nuestra muestra, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar con los datos que tenemos y esperamos que la muestra sea bastante representativa de lo que ha sucedido en nuestro país. Bien, con respecto a cómo se han dado, en este caso, la diferencia entre sexos, ¿no? Bueno, pues básicamente, gracias a Dios, en esto sí podemos dar gracias, la muestra ha sido muy balanceada, es decir, casi tenemos el 50% por cada uno de los hombres y mujeres que nos han respondido. Por lo tanto, eso nos quita un sesgo
con respecto a cuáles son esos resultados en función si ha afectado más a mujeres o a hombres este COVID. Y veremos cosas bastante curiosas. Por ejemplo, lo siguiente. Resulta que esta gráfica lo único que intenta contextualizar es actividad física previa al confinamiento y actividad física durante este confinamiento. Bueno, resulta que dentro de unos niveles normales comportamentales de aproximadamente 3-4 días a la semana, que es lo que venían practicando las personas en su gran mayoría, pues resulta que una vez durante el confinamiento, sobre todo la mujer es la que más ha sufrido esta bajada en cuanto a la realización de actividad física, mientras que el hombre no se ha visto tan afectado, que también, pero su diferencia no es significativa. Sí encontramos una diferencia bastante significativa en cuanto a la mujer con respecto al hombre. Por lo tanto, podemos ver que si añadiésemos la parte del sexo, ¿vale?, del género, veríamos claramente que nos vamos a dar cuenta que la mujer es la que más ha sufrido. Probablemente, sin intentar todavía contextualizar nada, veremos que probablemente haya sido por cuestiones de cargas familiares, carga de casa, etcétera, etcétera, en una sociedad que todavía está evolucionando, en este caso la nuestra. Por otra parte, podemos hablar también de cómo ha sido el estrato, en este caso económico, en el cual nosotros nos hemos movido, ¿no? Entonces, se le preguntaba a los diferentes participantes cómo se encontraban ellos en comparación con otras personas que conociese en función de su nivel de ingreso, ¿de acuerdo? Evidentemente, como ven en todos los países, salvo en China, podríamos poner el caso, bien, donde, bueno, por la situación socioeconómica de allí, casi mucha de la población no tiene ingresos económicos, vemos que el resto nos movemos mucho en lo que sería, por así decirlo, un estatus medio, en este caso. Bueno, pues analizando básicamente esos resultados, nos damos cuenta que independientemente el nivel de renta, todos han bajado en la práctica de actividad física. Es decir, tenemos que ver exactamente cuál es su nivel de renta y a partir de su nivel de renta hemos comparado el antes y el después. ¿De acuerdo? Ese antes y ese después, bueno, ese durante, vemos que sobre todo los que más han sufrido este cambio de ejercicio, en este caso, por ejemplo, han sido las personas con mayor renta o incluso las que en ese momento no tenían renta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, eso sería más para un estudio cualitativo donde pudiésemos ver exactamente cuáles han sido las razones, ¿no? Porque una persona que no tiene ingresos puede que se haya sido porque se haya quedado en paro, porque en este caso no tiene ningún tipo de apoyo económico y por lo tanto no puede hacer actividad física de forma autodidacta en su casa, no tiene apoyo tecnológico. Bueno, eso seguramente lo puedan contestar otras investigaciones de otros compañeros, ¿de acuerdo? Bien, otra cuestión. Bien, lo que hemos intentado también, por ejemplo, aquí traer ha sido básicamente en función del estatus laboral que tienen, ¿cuál ha sido el gran cambio? Para nosotros ha sido bastante curioso, ¿no? Bastante curioso. De hecho, las personas que se encuentran incapacitadas para trabajar, resulta que a lo mejor podríamos prever que no debería haber ningún tipo de cambio, ¿no? O no debería haber un cambio excesivo. Bueno, pues resulta que las personas que no han tenido esa oportunidad de trabajar por una discapacidad, por una incapacidad laboral, resulta que han bajado mucho más su comportamiento hacia el ejercicio. El 1 representa previo a la pandemia, el 2 representa durante la pandemia. Por ejemplo, también tenemos una cuestión que es bastante curiosa. Las personas que se dedican al hogar aumentan el comportamiento hacia el ejercicio, al igual que, por ejemplo, las personas retiradas o jubiladas, nosotros, mejor dicho. Esos son elementos que también podríamos tener en cuenta. Es decir, hay diferentes sectores poblacionales que en función de su empleo han cambiado su comportamiento. Sobre todo, vemos positivos, militares, casualmente, personas jubiladas y en este caso personas que se dedican al hogar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los demás tipos de trabajo sí han sufrido, algunos más leves o algunos un poco más fuertes, la bajada, en este caso, del comportamiento hacia el ejercicio, pero da la casualidad que esas tres profesiones, en este caso metiendo la incapacidad como otra profesión, pues resulta que han aumentado, perdón, la incapacidad no, perdón, los jubilados han aumentado la cantidad de actividad física que han dicho que hacían. Por otra parte, elementos curiosos, ¿no? Que nos hemos dado cuenta. Bien, si nosotros analizamos, podemos ver
cuántos ejercicios se practicaba antes con respecto a la cantidad de ejercicios en volumen, básicamente, con el que se hace actualmente durante el periodo COVID. Bueno, pues resulta que si nosotros analizamos un poco la cantidad de ejercicio que se ha ido haciendo durante la pandemia, ¿de acuerdo? Durante las fases, por así decirlo, de la pandemia, podemos intuir que básicamente casi en la gran, por así decirlo, variabilidad de personas, lo que hacían lo han seguido manteniendo en su mayor porcentaje. Si analizamos un poco, vemos que si vamos a la horquilla de entre 4 y 5 días, podemos ver que la mayor porcentaje de personas, ¿de acuerdo?, ha seguido practicando esa cantidad de días. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si analizamos esto, nosotros nos vamos a ir a los extremos, que es lo que más nos llama la atención. Bueno, resulta que existen personas, ¿de acuerdo?, que básicamente durante el COVID no han hecho nada de actividad física. No han hecho nada de actividad física, incluso demostrando que antes de, en este caso, de la pandemia, sí hacían actividad física. Aunque son las que menos, ¿de acuerdo? Tenemos aproximadamente unas 40 personas de esas 666, que en este caso está filtrado a 592, vemos que hay un gran número de personas que básicamente han dejado de practicar actividad física. ¿De acuerdo? Tenemos que saber el porqué. Pero también tenemos el caso contrario. ¿De acuerdo? Personas que no han hecho práctica casi o un día o incluso menos, es decir, una práctica esporádica o nunca han hecho actividad física, de repente casi todos los días han manifestado que han hecho ejercicio físico. Es decir, vamos a ver también las tendencias extremas para intentar dar una explicación, porque como vemos, hay bastantes personas que están en actividad física diaria y queremos saber exactamente el porqué. Nos podemos imaginar que el 60%, que en este caso antes también hacía actividad física, puede ser debido a esa adherencia, a esa dependencia del ejercicio físico. Por eso es tan importante las variables psicológicas. Además, y ya casi para concluir con la parte, digamos, de resultados que tenemos ahora mismo más claros, ¿no? Nos damos cuenta que hemos podido hacer modelos de predicción de qué es lo que sucede, ¿no? Que si nosotros tomamos un sujeto aleatoriamente y nos comenta cuál era el número de días que practicaba actividad física, en ese sistema, por así decirlo, por ese análisis de regresión, sabemos exactamente, o podríamos aproximadamente saber qué tipo de actividad física o cuánto tiempo haría actividad física durante la pandemia, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos sobre todo en los casos extremos, sobre todo los que he marcado. Si nos damos cuenta, una persona que normalmente en condiciones normales no ha hecho nada de actividad física, resulta que durante la pandemia puede que haya realizado o haya empezado a hacer algo de actividad física. Pero curiosamente, la persona que esporádicamente hacía actividad física ha aumentado la cantidad de actividad física a nivel semanal. De pasar de un día o no hacerlo semanalmente a pasar a semanalmente de 2 a 3 días. Por lo tanto, son cifras que son curiosas, que más nos llevan sobre todo al tema de los extremos. Podríamos ir al extremo contrario, aunque aquí está bastante más balanceado. Sobre todo nos damos cuenta que las personas que decían, en este caso, que hacían casi todos los días actividad física en tiempos previos a la pandemia, resulta que durante la pandemia han bajado, o las podríamos encasillar más en aproximadamente alrededor de un 40% relacionado con 4 a 5 días, que evidentemente no está mal, pero no es tanto como el todos los días. Bien, en función de estos datos, al fin y al cabo nos quedaría explorar todo lo que son las variables psicológicas, es decir, el estudio de cómo, independientemente de cuál sea su estatus, sobre todo relacionar a través de la actividad física, cuál ha sido su bienestar. Y una vez determinado ese bienestar, saber exactamente si ese bienestar ha dependido básicamente por el cambio de actividad física o directamente por la dependencia del ejercicio. No sé si en ese caso me explico, ¿no? Queremos ver exactamente, tal como ponía la primera diapositiva, la primera figura, es ver exactamente esa relación, ese círculo, y ver exactamente cómo es la influencia, cómo es en este caso el efecto mediador de estos diferentes patrones psicológicos con respecto al cambio del comportamiento del ejercicio. Básicamente esos serían los datos más interesantes. Hemos traído también aquí datos referidos también a la parte más económica que también hemos estudiado. Elementos importantes también, incluso a la hora de hablar de cuál es el beneficio, ¿no?, de esta actividad física que se ha hecho durante el tiempo de confinamiento. Pues independientemente de que las personas hayan hecho actividad física, resulta que la intensidad a la que la han practicado es menor.
¿Eso qué nos hace pensar? Básicamente, si la intensidad ha sido menor, probablemente el cambio de hábito, probablemente todo cerrado, los gimnasios, parques, etcétera, o el propio confinamiento, la propia casa, ha hecho que esos niveles de intensidad, los que se lograban antes, pues se han visto mermados en una cantidad bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Quién ha mantenido igual? Bueno, pues básicamente aproximadamente el 35% de la población es la que ha conseguido mantener, o por lo menos considera que mantiene una intensidad igual a previa al confinamiento. Si lo viésemos en términos de salud, tendríamos que analizar exactamente si esos patrones, incluso unidos a que sean por lo menos más de 10 minutos de práctica de ejercicio físico, como recomienda la OMS, para ver exactamente si en verdad esa práctica ha sido saludable. Y esos serán otros de los datos que en este caso queremos o intentamos sacar de todos estos cuestionarios. Bueno, una vez dicho eso, pues evidentemente dar las gracias. Tienen ahí nuestros correos personales, tanto de Daniel como el mío, por si necesitan cualquier tipo de información o, en este caso, algún tipo de interés sobre los datos que nosotros estamos trabajando y barajando. ¿De acuerdo? No lo sé, Dani, si tú quieres aportar algo más, si ha quedado algo claro, si no, también, importante. Y simplemente nada, eso, estamos todavía en vías, que se ha cerrado hace muy poquito el estudio, y por lo tanto todavía estamos, como ya os digo, en una fase preliminar del análisis de datos. Pues yo por mi parte, Edu, todo bien. Se escuchaba correctamente el audio y se ha entendido todo bien. Así que por mi parte, nada que destacar. No sé si Carles No, preguntas. gracias Daniel y Eduardo. Además, también gracias por ajustaros al tiempo previsto. Y ahora lo que vamos a hacer es dar paso a las preguntas que puedan llegar de los asistentes. En este sentido, hay una pregunta bueno, que de alguna forma hace primero una antesala antes de la pregunta. Dice... Para hacer una consideración con respecto a la encuesta. Dice que prácticamente si la población no conoce ni se entera de la existencia de la encuesta, es normal que la cantidad de participantes sea tan baja. Personalmente creo que si se publicitara más la participación, la participación aumentaría. Bueno, la pregunta, digamos, un poco para explicar, ¿no?, el tema de la tasa de respuestas en un tema como este que habéis comentado. La pregunta concretamente de este compañero que hace esta intervención es, dice, ¿por qué no se publicitan más este tipo de encuestas con el fin de tener más participantes? Bien, si quiere, y ahora Daniel completa la respuesta. Bueno, en principio, totalmente de acuerdo. Nuestro esfuerzo ha sido ímprobo en intentar que llegase a toda España esta encuesta. De hecho, se escribió al Consejo Superior de Deportes, se escribió a las diferentes federaciones deportivas para ver si podían, en este caso, extender este estudio, este análisis, y la verdad es que a día de hoy todavía no me ha contestado ninguna federación deportiva. Es curioso. Lo hemos también enviado a diferentes centros deportivos. Yo entiendo que los centros deportivos, y entiendo en este caso que ha sido un caos para todo el mundo, y yo también puedo comprender eso, pero yo no he recibido todavía respuesta. Es decir, mucha población evidentemente es universitaria, han sido muchos compañeros los que nos han ayudado de diferentes puntos de España para recabar esta muestra, y a nosotros evidentemente la publicidad. También tenemos que recordar que con el cambio que hubo en WhatsApp nos costó mucho difundir, en este caso, la encuesta entre nuestras redes y las redes de nuestros compañeros. Justamente nos cogió en ese impasse y bueno, ha sido para nosotros. Nosotros hemos publicitado en redes sociales, de hecho la sociedad se ha volcado con nosotros en este caso, y seguro que gran parte de las encuestas han sido gracias a ello. Así que nosotros, evidentemente, ¿que podíamos haber utilizado otras estrategias? Por supuesto, no os voy a negar. Y me gustaría en este caso que alguien nos ayudase para una segunda oleada, ¿no?, en cómo nosotros podemos llegar a esas diferentes redes. Probablemente también, me permito opinar al respecto, estamos en una situación en donde el aluvión, tanto de actividades como la que estamos haciendo hoy, como de petición de información con respecto a cualquier cuestión que tenga que ver con lo que estamos viviendo, hace que probablemente también haya una
bueno, un exceso de consultas bueno, y este puede ser también un factor desincentivador, ¿no? Pero bueno, en general cuando se lanzan preguntas así en abierto tienen obviamente este inconveniente y esta dificultad. En este sentido, también hacer un comentario para todos, ¿no? Sobre todo aquellos investigadores que de alguna forma trabajamos más con evidencias empíricas, con datos, de alguna forma estamos muy dependientes de la información que nos pueden aportar, tanto desde el punto de vista concreto de actividad como de opiniones, y en este sentido, bueno, pues si todos de alguna forma hiciéramos una contribución a estos llamados, probablemente pues tendríamos mayor información como para poder darle más valor a todos estos esfuerzos de este tipo de investigaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Paco Jiménez nos pregunta, dice, de los datos obtenidos del estudio, ¿hay datos que no sean de participación en temas deportivos? Pregunta. Dice, me refiero, por ejemplo, a datos como cómo ha afectado el virus a personas que son deportistas, si han tenido mayor inmunidad, etcétera. No, esa parte no. También porque teníamos el problema de la cantidad de test, ¿no?, que se han practicado. Sí tenemos preguntas, en este caso abiertas, que van referentes a que si ha sufrido la sintomatología, si alguien de su familia la ha sufrido o incluso si estaba a la espera de resultados del COVID. Eso es lo máximo que hemos preguntado en este caso en la encuesta para ver si eso también era un factor modificador. Nosotros, de estas 666 personas, solo tenemos 2 personas las cuales decían que, bueno, una decía que tenía la sintomatología pero no había tenido test, y otra que sí había tenido test y que en este caso era negativo. Por lo tanto, la gran cantidad de información que ha salido de que la población española, por lo que parece, o por lo menos la parte de nuestra encuestada, no está, por así decirlo, inmunizada, es cierta. Hay otra pregunta de Fabiola que dice, le sorprende la diferencia en el cambio de práctica de ejercicio o actividad física entre género durante la pandemia. Dice, ¿estos datos son solamente los que has citado en lugar de los de España o de todos los países de la muestra? Y esto es una pregunta. Sí, mira, me encantaría poder responderte con los datos generales en este caso, del sexo, ¿de acuerdo? Resulta, si quieres, vamos ahora respondiendo, leo esa parte del artículo, pero no recuerdo bien si se ha hecho ese análisis a nivel de sexo. Nosotros, en este caso, solo tenemos ahora mismo lo que son los datos preliminares a nivel internacional, pero el análisis profundo de cada país y eso nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Cada, por así decirlo, grupo de investigación que participa dentro del estudio tiene sus propios datos. Nosotros solo tenemos, en este caso, el caso o contexto español, ni incluso latinoamericano, solo España. Fabiola hace una segunda pregunta. Dice, ¿hay alguna pregunta en el cuestionario? ¿Hay alguna pregunta relacionada a la causa de esta diferencia? ¿A la causa de qué diferencia en La este diferencia caso? entre tasas por género. ¿Hay alguna pregunta específica? No, básicamente No. no. Eso es simplemente un análisis mixto, ¿vale? Una nova y es, digamos, los resultados que hemos en este caso entresacado ahora mismo. De hecho, son resultados de esta mañana, preparados esta mañana para la charla. Y otra pregunta, dice, una pregunta aparte de la charla en el último, no, tiene que ver con el certificado, por lo tanto esto en todo caso lo comentaremos al final. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Lamento no poder acceder ahora con mi vídeo porque por algún problema técnico no puedo. Eduardo, ¿puedes ponernos como anfitrión tanto a Carles como a mí? Sí, es que no sé por qué se ha quitado y... Dani, te he hecho, mira, ve. Ahora sí, y vale, voy a hacer yo vale. anfitrión. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más.
Sí, yo simplemente añadir eso, que evidentemente la idea nuestra es empezar ya a sacar datos consistentes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, nos hemos encontrado una situación final de pandemia en la cual todavía nos ha llegado información. Ya en este caso, que no sé si lo hemos contestado anteriormente, este cuestionario está cerrado, ¿de acuerdo? Este cuestionario se cerró en cuanto entramos en la primera fase, ¿vale? Es decir, cuando ya hubo posibilidad de salir a la calle, etcétera, cerramos el cuestionario para no contaminar los datos que teníamos nosotros de confinamiento. Esa es básicamente la fortaleza también que queremos nosotros demostrar con este estudio. Nos hemos derivado, aunque sea una población más pequeña, aunque en este caso la inferencia estadística de casi todos los instrumentos utilizados está dando bastante positivo, incluso la consistencia interna. Lo que queremos analizarlo es simplemente dentro del confinamiento, ¿vale? Es decir, cuando las personas no podían ni siquiera salir a la calle a hacer ningún tipo de actividad física, o si no, eso hubiese contaminado un poco lo que verdaderamente tiene que ser, o por así decirlo, el origen de este trabajo. Yo quería hacer una pregunta a Daniel y Eduardo. Digamos, ¿conocéis de otras experiencias de otros grupos de investigación que hayan hecho algo parecido tanto a nivel nacional como internacional, como para luego, digamos, tratar de hacer digamos, una comparativa que pudiera servir un poco de validación cruzada entre los resultados con vuestros datos de investigaciones, como digo, en que en general, en total o en parte coincidan con algunas de las preguntas, con las principales de vuestra encuesta? Pues en este caso sabemos, porque nos ha llegado, todos los que estamos en el contexto universitario, nos han llegado muchísimos compañeros de grupos de investigación, los cuales nos han pedido colaboración para diferentes encuestas, ¿no? En este caso estudios. Muchas de las que he realizado, por no decir todas las que me han enviado, veo que hay elementos que pueden ser muy parecidos. El tema también es que es complicado, es decir, nosotros cogemos una serie de escalas, ¿de acuerdo?, que a lo mejor no son las mismas escalas que cogen o utilizan cualquiera de nuestros compañeros. Ahora, eso sí, ¿por qué he traído también, o por qué hemos traído el tema de las variables sociodemográficas? Porque creo que ese tipo de preguntas son trascendentales para entender un poco también la pandemia. Y cómo nosotros podemos hacer muchos esfuerzos sobre aquellos contextos sociales, en este caso con menos, por así decirlo, estudios o incluso con más estudios que podemos ver exactamente cuáles pueden ser las estrategias en un futuro. Por lo tanto, yo creo que muchos de los investigadores vamos a converger en estos datos, ¿de acuerdo? Sobre todo las variables que son más genéricas. A lo mejor las más específicas relacionadas con el bienestar, o en este caso con la dependencia del ejercicio, pues a lo mejor no. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y esté yo equivocado y hay algún compañero o compañeros por ahí que en este caso nos puedan ayudar. Pero en cuanto a las variables que nosotros hemos traído, creo que sí, que habrá mucho y creo que nos daremos cuenta que esto es una realidad. Bueno, yo creo que tenemos aquí, y ahora os hago un emplazamiento a los dos, material como para que esto aparezca en nuestros próximos eventos congresuales en el momento que los podamos realizar. Y un poco al hilo de lo que comentaba, seguramente, aunque las escalas sean diferentes, probablemente las conclusiones, en términos, digamos, más de análisis del resultado, no tanto el resultado numérico en sí, sino las conclusiones, sí que estará bien poder tener comparativa con otros estudios similares como para darle más fuerza a vuestras conclusiones, y ahí creo que todo el mundo sale beneficiado. Paco Jiménez, que intervino, hizo una pregunta antes, vuelve ahora a preguntar. Gracias, Paco, por tu participación. Pregunta si los datos del estudio son públicos y, en caso afirmativo, ¿dónde se podrían localizar? Bueno, yo les anticipé que por lo menos a través de sí tenéis las puertas abiertas como para hacer un post explicando resultados, aunque sean profesionales, y luego cuando el artículo esté en marcha también, pero si quieres directamente queréis contestar a Paco. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Los datos básicamente no son públicos porque la verdad que nosotros incluso hoy no he podido trabajar con nada de dependencia, ¿vale? No he podido decir nada de dependencia porque hoy mismo nos ha dicho el investigador principal que tenemos que pedir permiso. Por lo tanto, estamos un poco coartados en la cesión de los cuestionarios. Todos estos cuestionarios pertenecen a la base de datos de la Universidad de Potsdam y ahí es donde está todo. Lo que pasa es que a nosotros nos pasan, digamos, los resultados a nivel español.
Una vez que nosotros, evidentemente, publiquemos y nos den el visto bueno, evidentemente esos datos serán públicos, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero si sabéis un poco el mundo de la universidad y eso es bastante complejo. Y sobre todo en los países nórdicos se toman muy en cuenta el tema de la protección de datos. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, de nuevo agradecer a Daniel y a Eduardo su intervención. Primero su iniciativa en hacernos llegar la existencia de este proyecto. No sé si de aparecer y de dar alguna difusión a través de la sociedad hemos conseguido que tengáis algún aumento pequeño, aunque sea, del tamaño de la muestra. Y si no, pues bueno, pues que esta aparición aquí os haya servido también para dar a conocer primero vuestro trabajo, vuestra dedicación en un tema determinado y que os pongamos en agenda, ¿no? Gracias también como decía antes, por la intervención, felicitaros por la misma, por la claridad de la misma, por el ajuste al tiempo y también por la respuesta a todas las preguntas. Antes de cerrar la sesión, estamos todavía en hora, decir dos cosas. Una, con respecto al tema de los certificados, aquellos que estén interesados en el mismo, por ahora no tenemos resuelto exactamente esto, cómo vamos a poderlo organizar de una forma que administrativamente podamos dar respuesta a todo, pero yo les diría que los interesados puedan dirigirse a la dirección de la página de la Secretaría de la Sociedad y a través de ahí les daremos cumplida respuesta. Y dicho esto, bueno, emplazarnos para la semana próxima. Esta semana hemos tenido doble sesión de webinars. La semana próxima cerramos el ciclo también con dos webinars de corte distinto de los que hemos tenido esta semana, pero también muy interesantes, el lunes y el próximo miércoles.